La niebla se deslizaba lentamente sobre el jardín de piedra, envolviendo las figuras caprichosas con un velo blanquecino. En el silencio del amanecer, solo se escuchaba el crujido de los rastrillos, un sonido pausado, casi mecánico. Michael, como cada mañana de los últimos 3 años, comenzaba su día limpiando los senderos. Sus movimientos eran precisos, meticulosos, como los de un reloj. Su cabello canoso, recogido en una cola prolija, y las profundas arrugas delataban a un hombre que había pasado ya los 70 años. Las composiciones de piedra, dispuestas con precisión matemática, proyectaban largas sombras sobre la arena apisonada. No había ni un solo elemento al azar. Cada piedra, cada línea en la arena, tenía un lugar estrictamente determinado. Michael se detuvo al notar, entre las piedras, una solitaria flor marchita. Probablemente, el viento había traído una semilla, que de alguna manera había germinado en este reino de piedra. El jardinero se inclinó lentamente, arrancó al intruso y lo arrojó al cubo que tenía a su lado. En este jardín no había lugar para plantas vivas, solo piedras, eternas, inmutables, predecibles. Nunca fallan, nunca desaparecen, nunca causan dolor. Michael pasó la mano por la superficie fría de una roca cercana. Su superficie áspera estaba surcada por finas vetas, como las arrugas en el rostro de un viejo amigo. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, y la niebla comenzaba a disiparse. En sus jirones, las figuras de piedra parecían centinelas silenciosos, guardando la paz de este lugar. Michael sacó del bolsillo de su vieja chaqueta de trabajo un reloj desgastado. Las 7 de la mañana, hora del primer recorrido. Se encaminó metódicamente por el sendero, inspeccionando cada piedra, cada diseño en la arena. A lo lejos, se oyó el tañido de una campana de iglesia, llamando a los feligreses al servicio matutino. Michael ni siquiera levantó la cabeza. Ese sonido hacía tiempo que se había convertido en parte de su rutina matinal, como el canto de los pájaros o el susurro de las hojas más allá de la valla del jardín. Continuó su recorrido, anotando mentalmente los lugares que requerían atención. Aquí había que nivelar la arena, allá corregir las líneas, y esa piedra se había desplazado un poco después del viento de la noche anterior. De repente, su mirada se posó en una telaraña extendida entre dos piedras. Las gotas de rocío brillaban en ella como un collar de joyas. Por un instante, la mano de Michael se detuvo sobre esta frágil creación de la naturaleza, pero luego decidió firmemente apartarla. En su jardín no había lugar para las casualidades, incluso si eran hermosas. El orden estaba por encima de todo. Solo así se podía mantener el mundo alejado del caos. Solo así se podía sobrevivir cuando todo alrededor se desmoronaba. Michael recordaba aquel día con aterradora claridad. 3 años atrás, su esposa Sarah y su hija Emily regresaban de un concierto navideño en la iglesia. La nevada era intensa, la carretera estaba resbaladiza. Él debía haber ido con ellas, pero se quedó en casa trabajando en un proyecto para un nuevo jardín en el parque de la ciudad. El último mensaje de Sarah fue: «El concierto fue maravilloso. Estamos por llegar». Nunca llegaron. Después del funeral, Michael vendió su acogedora casa con el jardín floreciente en las afueras, y compró este terreno en los límites de la ciudad. Aquí, entre colinas desnudas, comenzó a crear su jardín de piedra. Día tras día limpiaba la tierra de hierbas y raíces, nivelaba el suelo, traía piedras. Al principio, los vecinos mostraban interés por su trabajo y ofrecían ayuda, pero pronto se alejaron, desanimados por su silencio distante. Cada piedra en su jardín tenía un significado. La gran roca gris en la entrada era como un guardián silencioso. Las pequeñas piedras que formaban una espiral simbolizaban la infinitud del tiempo. Las 3 grandes piedras planas junto al estanque eran un recuerdo de lo que nunca volvería. Michael creaba su mundo, donde nada podía cambiar sin su voluntad, donde cada detalle obedecía a un orden estricto. En la ciudad, su jardín era llamado el Jardín Muerto. Las ancianas, al pasar, movían la cabeza y murmuraban sobre el pobre señor Green, que perdió la cabeza por el dolor. Los jóvenes a veces arrojaban basura plástica por encima de la cerca, como intentando perturbar la pureza estéril del lugar. Michael limpiaba en silencio cualquier rastro de invasión del mundo exterior.
restaurando una y otra vez el orden perfecto. Cada mañana comenzaba igual, barriendo los senderos, nivelando la arena, revisando la posición de las piedras. Cada noche terminaba igual, el último recorrido, retirando hojas caídas, ajustando los patrones en la arena. En primavera arrancaba sin piedad cualquier hierba que intentara crecer entre las piedras. En verano luchaba contra los pájaros que intentaban hacer nidos en pequeñas cavidades. En otoño pasaba horas recogiendo las hojas caídas de los árboles cercanos. El único ser vivo al que Michael permitía estar en el jardín era un viejo gato negro. Apareció el invierno pasado, delgado, con una oreja congelada. El gato no pedía caricias, no maullaba. Simplemente se sentaba inmóvil sobre una de las piedras, como si fuera parte de ella. Michael comenzó a dejarle un cuenco con agua y algo de comida junto a la puerta trasera de su casa. Se entendían mutuamente. Dos criaturas solitarias que evitaban movimientos y sonidos innecesarios. Esta mañana, mirando la telaraña entre las piedras, Michael de pronto se sorprendió pensando. ¿Cuándo su jardín comenzó a parecer más un mausoleo que un lugar para vivir? Recordaba cómo Sarah amaba su antiguo jardín, cómo Emily corría detrás de las mariposas. Recordaba el aroma de las rosas floreciendo y el zumbido de las abejas sobre los macizos. Pero esos recuerdos causaban demasiado dolor. Era más fácil crear un mundo sin vida, donde nada recordara la pérdida. Sacudió la cabeza bruscamente, alejando los pensamientos no deseados. Tomó el rastrillo nuevamente, restaurando las líneas perfectas en la arena. El cielo comenzaba a nublarse. Según el pronóstico, habría tormenta por la tarde. Tenía que terminar su trabajo antes de que la lluvia interrumpiera el orden impecable de su refugio de piedra. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre las piedras cuando Michael terminaba su recorrido vespertino. El cielo se oscureció, transformándose en una masa plomiza, y a lo lejos ya se escuchaban truenos. Se apresuraba hacia su casa cuando notó una figura extraña en la entrada del jardín. Una persona vestida con ropa oscura y mojada estaba allí, apoyándose en un bastón, observando las composiciones de piedra. «El jardín está cerrado para visitas», gritó Michael mientras se dirigía a la puerta. Le irritaba cualquier intrusión en su orden habitual, especialmente con ese clima. El desconocido se volvió, y Michael vio a un anciano asiático con ropa sencilla y negra. Su rostro, surcado por arrugas, expresaba una dignidad serena, y en sus ojos brillaba una sabiduría especial. «Disculpe», dijo el anciano con un leve acento. «Estoy viajando a pie y me sorprendió la lluvia. ¿Podría permitirme esperar a que pase la tormenta en su jardín?» Michael quería negarse, pero en ese momento un relámpago cruzó el cielo, y casi de inmediato, un trueno ensordecedor resonó. La lluvia se intensificó. «En el jardín hay un viejo pabellón», dijo Michael a regañadientes, señalando una pequeña construcción en un rincón del terreno. «Puede quedarse allí hasta que termine la tormenta». Ya se había vuelto para marcharse, pero la voz del forastero lo detuvo. «Un jardín hermoso. Pero ¿por qué no hay vida en él? No hay...» Michael se quedó inmóvil. Había algo en esa simple pregunta que lo tocó profundamente. «Las piedras no mueren», respondió secamente sin darse la vuelta. Una ráfaga de viento trajo consigo una risa suave del anciano. «Pero tampoco viven». La tormenta arreciaba con fuerza. A través del ruido de la lluvia, Michael escuchaba cómo el viento lanzaba ramas contra las ventanas de su casa. Se imaginaba cómo el agua arrastraba la arena, arruinando las líneas perfectas en las que había trabajado tanto. Por la mañana tendría que restaurarlo todo nuevamente. Estos pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. El anciano estaba en el umbral. Su ropa chorreaba agua. «El techo del pabellón tiene goteras», dijo simplemente. Michael vaciló. En 3 años no había dejado entrar a nadie en su casa. Era su refugio, tan estéril y ordenado como su jardín. Otro estruendo de trueno decidió por él. «Entre», dijo Michael, dando un paso atrás. El forastero entró, dejando huellas húmedas en el impecable suelo. Miró a su alrededor. Paredes desnudas, el mínimo de muebles, ni una sola fotografía o cuadro. «¡Qué tranquilidad!», observó. Y Michael percibió una nota de tristeza en su voz. Se sentaron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia. Michael puso 2 tazas de té caliente sobre la mesa,
intentando no notar las gotas de agua que caían de la ropa del invitado sobre su suelo limpio. Me llamo Hideo, dijo finalmente el anciano. Voy de un monasterio en California a otro en Nuevo México. En mi camino, creo jardines de piedras. ¿Usted también hace jardines de piedras? Por primera vez en la noche, el tono de Michael mostró interés. Hideo negó con la cabeza. No hago jardines de piedras. Ayudo a las piedras a contar sus historias. Hizo una pausa y agregó. Mañana, si me lo permite, me gustaría escuchar las historias de sus piedras. La mañana después de la tormenta amaneció clara y fresca. Michael salió al jardín más temprano de lo habitual y se detuvo, evaluando los daños. La lluvia y el viento realmente habían alterado el orden habitual. La arena estaba arrastrada, entre las piedras se formaron pequeños charcos, y en los senderos había ramas y hojas traídas por el viento. Estaba a punto de comenzar la limpieza cuando vio a Hideo sentado sobre una gran roca en la entrada. «Buenos días», dijo el monje levantándose. «¿Me permite ayudarle a restaurar el jardín?» Michael quiso negarse. Estaba acostumbrado a hacer todo por sí mismo, pero algo en la tranquila confianza del anciano lo hizo asentir. Trabajaron en silencio. Michael recogía ramas y hojas, mientras Hideo alisaba cuidadosamente la arena alrededor de las piedras. «¿Sabe?», dijo de repente el monje, deteniéndose junto a una pequeña composición de 3 piedras. «En la naturaleza no hay casualidades. Mire cómo la lluvia cambió el diseño de la arena alrededor de estas piedras. Creó un nuevo patrón, más vivo y natural». Michael se acercó. En efecto, los chorros de agua habían trazado líneas sinuosas en la arena, parecidas a corrientes de río. «Pero eso es caos», objetó Michael, tomando un rastrillo. «En mi jardín, cada línea tiene su significado». Hideo detuvo suavemente su mano. «Permítame contarle una historia. En un antiguo templo había una hermosa piedra, perfectamente lisa y uniforme. Un día apareció una grieta en ella. Los monjes querían reemplazarla, pero el abad lo prohibió. Un año después, en esa grieta brotó una pequeña flor. Se convirtió en el símbolo del templo, un recordatorio de que la belleza a menudo nace de la imperfección». Michael permaneció en silencio, mirando la arena arrastrada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ver la belleza en la casualidad, en el flujo natural de la vida. «Cuando comencé a aprender el arte de los jardines de piedras», continuó Hideo, «mi maestro decía, las piedras no necesitan ser colocadas, necesitan ser escuchadas. Cada piedra tiene su propia historia, su propio carácter. La tarea del maestro es escucharlas y ayudarlas a encontrar su lugar natural». Avanzaron lentamente por el jardín, y Hideo se detenía ante cada composición, como si escuchara algo. «Esta piedra», dijo señalando una gran roca gris, «parece que guarda algo. En ella se siente tristeza, pero también fortaleza». Michael se estremeció. Esa piedra la había colocado el día que vendió su antigua casa. «Y estas 3», el monje se acercó a las piedras planas junto al estanque. «Son como una familia. Mire cómo la piedra más pequeña parece inclinarse hacia las 2 más grandes». Michael sintió un nudo en la garganta. Nunca había mirado esas piedras así, como un reflejo de su familia perdida. Siempre las había visto solo como símbolos de su pérdida. El día avanzaba lentamente hacia la tarde. No restauraron el estricto orden anterior. Solo corrigieron ligeramente lo que la tormenta había alterado. Hideo sacó un pequeño paquete de su bolsa. «Son semillas», dijo, extendiéndoselo a Michael. «Musgos y pequeñas flores de montaña. No perturbarán la calma de las piedras, pero añadirán vida al jardín». Michael tomó el paquete, sintiendo que algo dentro de él empezaba a cambiar. Quizás realmente había llegado el momento de dejar que la vida volviera a ese jardín. «¿Sabe?», dijo en voz baja. «Mi esposa Sara. Ella amaba los lirios japoneses. Decía que parecían mariposas». Esas fueron las primeras palabras sobre su familia que había pronunciado en años. Hideo sonrió. «Los lirios crecen perfectamente entre las piedras. Son flores fuertes, capaces de encontrar un camino incluso en la más pequeña grieta». Hizo una pausa y añadió. «A veces construimos muros de piedra para protegernos del dolor. Pero la verdadera sanación llega solo cuando permitimos que la vida vuelva a crecer a través de esos muros». En los días siguientes, el jardín comenzó a cambiar lentamente. Hideo se quedó,
aceptando la invitación de Michael. Y cada mañana trabajaban juntos en el nuevo aspecto del jardín de piedra. El monje le enseñaba a mirar las piedras de otra manera, a encontrar en ellas historias y caracteres. Toca la piedra, decía. Siente su calor, su aspereza. Cada grieta, cada patrón, es parte de su historia. Michael comenzó a notar detalles que antes no veía. Esa piedra cubierta de musgo por el lado norte le recordaba a su padre, igual de silencioso y confiable. Y aquella pequeña, casi escondida en la sombra de los grandes peñascos, le traía a la mente cómo Emily se escondía detrás de la falda de su madre cuando sentía vergüenza frente a extraños. Una mañana, trabajando cerca del estanque, Michael encontró una vieja fotografía escondida en la grieta de una piedra. Estaba casi descolorida por el tiempo, pero recordaba ese día, su último picnic familiar. Sarah reía mientras sostenía una canasta de comida, y Emily corría tras su perro a orillas del lago. La puse allí en el primer año, dijo en voz baja a Hideo. Y luego me obligué a olvidarla. Las piedras guardan nuestros recuerdos, respondió el monje. Nos ayudan a no olvidar, pero también nos enseñan a soltar. Sacó algunas semillas de su bolsa y las puso en la mano de Michael. Plántelas aquí, junto a la fotografía. Que una nueva vida crezca junto al recuerdo. Poco a poco, el jardín comenzó a cobrar vida. Entre las piedras aparecieron los primeros brotes, frágiles pero sorprendentemente tenaces. Michael ya no los arrancaba. En cambio, los regaba con cuidado cada mañana. En las grietas de las piedras apareció un musgo verde y suave que suavizaba sus líneas severas. Las aves comenzaron a llegar al jardín, atraídas por la nueva vegetación. Hideo contó su propia historia de pérdida. Muchos años atrás, también había perdido a su familia en un terremoto en Japón. Construí un muro de piedras a mi alrededor, dijo, pensando que así podría conservar su memoria. Pero las piedras me enseñaron otra cosa. Pueden ser no solo un muro, sino también un fundamento para una nueva vida. El gato negro, que usualmente se mantenía distante, ahora se sentaba a menudo junto a ellos, observando su trabajo. Un día Michael notó cómo jugaba con una mariposa que revoloteaba sobre las nuevas flores. Mire, dijo Hideo. Incluso él siente que el jardín está cambiando. En él aparece la alegría. Por las noches se sentaban en la veranda, bebían té y conversaban. Michael empezó a hablar de Sarah y Emily, al principio un poco, luego cada vez más. Cada recuerdo era como una piedra que debía levantar, limpiar y encontrarle el lugar correcto en el jardín de su alma. ¿Sabe?, dijo un día. Pensé que estaba creando este jardín para mantener el orden, pero en realidad estaba construyendo un mausoleo para mis sentimientos. Hideo asintió. A veces pensamos que controlamos nuestro dolor encerrándolo. Pero la verdadera fuerza está en dejar que fluya, como el agua fluye entre las piedras. Encuentra su camino y, poco a poco, suaviza incluso los bordes más afilados. Una mañana descubrieron que un petirrojo había hecho un nido en un pequeño hueco entre las piedras. Michael pensó en quitarlo, pero se detuvo. «Que se quede», dijo. A Sarah le encantaba escuchar el canto de los pájaros por la mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz tembló no por el dolor, sino por un cálido recuerdo. Los cambios en el jardín se sucedían lentamente, hasta que un día una fuerte tormenta puso a prueba su resistencia. El agua corría en torrentes, arrasando los senderos y el estanque. Michael observaba la tormenta desde la ventana de su casa, sintiendo cómo crecía dentro de él una conocida sensación de pánico. Todo su trabajo de las últimas semanas podría ser destruido en unas pocas horas. «Tenemos que hacer algo», exclamó, agarrando un impermeable. Pero Hideo colocó su mano con calma sobre su hombro. «A veces, lo mejor que podemos hacer es permitir que la naturaleza siga su curso». Michael se quedó inmóvil, luchando contra el impulso de salir bajo la lluvia y tratar de salvar lo que aún podía salvarse. Permanecieron junto a la ventana durante varias horas, observando cómo el agua transformaba el paisaje del jardín. Los arroyos trazaban nuevos caminos entre las piedras, creando cauces naturales. Algunas pequeñas piedras se desplazaron de su lugar, reagrupándose de una manera nueva. Las plantas jóvenes se doblaban bajo la fuerza del agua, pero no se rompían. Cuando finalmente cesó la lluvia, Michael sintió como si algo dentro de él se rompiera. Corrió al jardín, cayó de rodillas frente a la composición deslavada, y por primera vez en 3 años, lloró.
Todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo brotaron, como el agua durante el aguacero. No puedo controlarlo todo, susurró cuando Hideo se acercó silenciosamente por detrás. Nunca pude. No pude protegerlos. No pude evitar ese accidente. No pude. Su voz se quebró. El monje se arrodilló junto a él en el suelo mojado. No, no pudiste. Nadie podría. Pero mira a tu alrededor, ¿qué ves? Michael levantó la cabeza. El sol poniente se filtraba a través de las nubes disipándose, iluminando el jardín con una nueva luz. El agua en los charcos entre las piedras reflejaba el cielo, creando pequeños espejos. Las líneas deslavadas por la lluvia en la arena formaban patrones caprichosos, parecidos a deltas de ríos. Las plantas jóvenes, aunque encorvadas, seguían firmemente arraigadas en la tierra. Veo vida, dijo lentamente. Encuentra su camino, incluso cuando intentamos controlarla. Hideo asintió. La naturaleza nos enseña la lección más importante. Todo fluye, todo cambia. No podemos detener los cambios, pero podemos aprender a movernos con ellos. Pasaron el resto del día trabajando en el jardín, pero sin intentar devolverle su aspecto anterior. En su lugar, siguieron los nuevos caminos que había trazado el agua. Donde la tierra había sido arrastrada, crearon pequeños estanques. Donde las piedras se habían desplazado, las dejaban en sus nuevos lugares y parecían más naturales. ¿Sabes?, dijo Michael cuando terminaban el trabajo. Siempre pensé que estaba creando este jardín como un monumento, pero en realidad estaba construyendo una prisión. Para mí, para mis recuerdos, para mi dolor. Levantó del suelo una pequeña piedra lavada por la lluvia. Ahora veo que el jardín puede estar vivo, puede cambiar, crecer, y eso no significa que traicione su memoria. Hideo sacó de su bolsillo su paquete de semillas. ¿Quieres plantar algo nuevo? Después de la lluvia es el momento perfecto. Michael tomó algunas semillas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Ya no intentaba congelar el tiempo en piedra. Estaba aprendiendo a moverse con él, como el agua que siempre encuentra su camino. Por la noche, mientras tomaban té en la veranda, el aire lavado por la lluvia estaba impregnado del aroma de la tierra mojada y las primeras flores. Mañana será un nuevo día, dijo Hideo. Y un nuevo jardín, añadió Michael. Y en su voz, por primera vez en mucho tiempo, había una tranquila aceptación. La transformación del jardín continuaba día a día. Michael y Hideo trabajaban juntos, creando una nueva armonía entre las piedras y la naturaleza. Donde antes había estrictas líneas geométricas, ahora serpenteaban senderos naturales. Entre las piedras surgían delicadas flores silvestres, y en los pequeños estanques formados tras la lluvia, comenzaron a crecer plantas acuáticas. Una mañana, Michael descubrió que varias aves locales habían hecho nidos en los huecos entre las piedras. Antes, habría retirado los nidos de inmediato, pero ahora se detuvo, observando cómo las aves llevaban ramitas y hierba para construir sus nuevos hogares. Sienten que ahora es un lugar seguro, comentó Hideo, que estaba a su lado. Sienten que el jardín está vivo de nuevo. Para su sorpresa, los vecinos comenzaron a detenerse junto a la cerca, atraídos por los cambios. Una anciana que antes llamaba al jardín muerto, ahora solía venir con su pequeña nieta. La niña observaba con entusiasmo las mariposas que revoloteaban sobre las flores, mientras su abuela conversaba en voz baja con Michael sobre las plantas. El gato negro, que antes se mantenía distante, ahora pasaba días enteros en el jardín, tomando el sol sobre las piedras cálidas o cazando libélulas junto al estanque. Parecía haberse convertido en el vivo reflejo de los cambios en el jardín. De ser un observador silencioso, se había transformado en un participante activo de esta nueva vida. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Michael un día mientras trabajaba en una nueva composición junto al estanque. Las piedras no han perdido su significado. Siguen guardando la memoria, pero ahora es una memoria viva. Puso la mano sobre el gran peñasco que antes veía como un símbolo de duelo. Esta piedra todavía me recuerda a Sara. Pero ahora veo en ella algo más que pérdida. Mira cómo crecen a su alrededor sus lirios favoritos, como si aún estuviera aquí, en otra forma. Hideo asintió. En el Zen existe el concepto de mushin, un estado de flujo, en el que no nos aferramos al pasado pero tampoco lo rechazamos. Permitimos que sea parte del presente,
así como estas piedras se han convertido en parte de un jardín vivo. Hizo una pausa y añadió: tu familia siempre estará contigo, Michael. Pero ahora su memoria da vida, en lugar de tomarla. Poco a poco, el jardín comenzó a atraer la atención de la comunidad local. El maestro de la escuela del pueblo pidió permiso para llevar a su clase de excursión. Michael dudó al principio, pero finalmente aceptó. Al observar cómo los niños exploraban con curiosidad el jardín y hacían preguntas sobre las piedras y las plantas, recordó cómo a Emily le encantaba contar historias sobre cada flor en su antiguo jardín. Una de esas tardes, mientras Michael y Hideo estaban sentados en la veranda observando el atardecer, el viejo monje sacó un cuaderno gastado. Anoto las historias de los jardines que encuentro en mi camino. ¿Puedo escribir la historia de su jardín? Michael reflexionó mientras miraba el paisaje transformado frente a él. Este ya no es solo mi jardín, respondió. Es nuestro jardín. Mío, de Sara, de Emily, suyo, de todas estas aves y plantas. Es un jardín de vida. A la mañana siguiente descubrieron que junto al estanque había florecido el primer lirio japonés. Sus delicados pétalos violetas ondeaban con el viento, como alas de mariposa. Michael tocó la flor con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de gratitud. El jardín le había enseñado la lección más importante: la vida continúa, y la belleza puede surgir incluso de la pena más profunda. Un año después de la llegada de Hideo, el jardín había cambiado por completo. Las piedras, que antes parecían frías guardianas, ahora eran una parte natural del paisaje vivo. El musgo cubría sus lados norte, creando suaves cojines verdes. Los lirios plantados alrededor del estanque florecieron, llenando el aire con un aroma delicado. Pequeñas flores de montaña crecían entre las piedras, añadiendo toques de color brillante. Esa mañana, Hideo recogía sus pocas pertenencias. Es hora de seguir mi camino, dijo mirando el sol naciente. Michael sabía que este momento llegaría, pero aún así sintió una ligera tristeza. ¿Qué última lección quiere darme?, preguntó con una sonrisa suave. El monje señaló a un grupo de niños que se acercaban al jardín. Era la misma clase que había venido un año atrás, pero ahora traían nuevos estudiantes. Su lección viene hacia usted, respondió Hideo. Ahora es su turno de ser el maestro. Michael recibió a los niños en la entrada. Inmediatamente corrieron por el jardín, señalando emocionados a las mariposas y las flores. Una niña pequeña se detuvo frente a la gran roca junto al estanque, donde ahora estaba enmarcada la fotografía descolorida. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó. Y Michael comenzó a contar. Habló de Sara, de su amor por los lirios y la jardinería, de Emily y su risa alegre, de cómo la pérdida puede convertir el corazón en piedra, pero incluso en la piedra puede surgir nueva vida. Los niños escuchaban en silencio, y la maestra discretamente se secaba las lágrimas. Al mediodía, cuando la clase se fue, Hideo estaba listo para partir. ¿Sabe?, dijo Michael, acompañándolo hasta la puerta. Pensé que construía este jardín para esconderme del mundo. Pero resultó ser lo contrario. Me ayudó a regresar a la gente. El viejo monje sonrió. Las lecciones más importantes no vienen del maestro, sino de la vida misma. Yo solo le ayudé a escuchar lo que las piedras y las plantas trataban de decirle todo este tiempo. Sacó un pequeño paquete de su bolsa. Estas son semillas de mi tierra natal. Plántelas cuando sienta que es momento de nuevos cambios. Después de la partida de Hideo, Michael se quedó largo rato junto al estanque, mirando el reflejo de las nubes en el agua. El gato negro, ahora completamente domesticado, se frotaba contra sus piernas. El aire olía a lirios y tierra húmeda. En alguna rama de un joven arce que había crecido entre las piedras, cantaba un petirrojo. Sacó de su bolsillo un viejo reloj de bolsillo, el mismo con el que solía medir cada movimiento en el jardín. Ahora hacía tiempo que se había detenido, pero eso ya no importaba. El tiempo aquí se medía de otra forma. Por la floración de los lirios, el cambio de las estaciones, la llegada y partida de las aves. Por la tarde, lo visitó su vecina con su nieta. La niña había traído un dibujo que había hecho. Una imagen colorida del jardín, donde las piedras sonreían y las flores se alzaban hacia el sol. Es un jardín mágico, dijo, entregándole el dibujo a Michael. Aquí las piedras tristes se vuelven felices.
Michael colgó el dibujo junto a la fotografía de su familia. Ahora, esas dos imágenes, pasado y presente, parecían partes de una misma historia. Una historia sobre cómo la tristeza puede convertirse en belleza, cómo la pérdida puede llevar a un nuevo comienzo, y cómo incluso el corazón más endurecido puede volver a florecer. Esa noche, al acostarse, escuchó el susurro de las hojas en el viento, el crujido suave de las viejas piedras, y el murmullo del agua en el estanque. Todos esos sonidos se unían en una melodía que recordaba que la vida no es solo lo que perdemos, sino también lo que encontramos en el camino. Y que a veces, las lecciones más importantes nos llegan a través de los encuentros más inesperados, ya sea un viejo monje, un gato callejero, o una pequeña flor que brota entre las piedras. Gracias por acompañarnos en esta historia sobre la transformación de un jardín de piedra y de un alma humana. Nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, hay esperanza de sanación y renacimiento. Si te ha gustado esta parábola, te invitamos a suscribirte al canal. Hay muchas más historias por venir, historias que nos hacen reflexionar sobre lo importante y que tocan el corazón. Estaremos encantados de leer tus comentarios y pensamientos sobre esta historia. Hasta la próxima. Haz clic en la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias como esta. Cuídate y cuida a tus seres queridos.